grupo de trabajo, que es la traducción, digamos, oficial que ha reproducido el Pentágono y se ha divulgado en los grandes medios de prensa, en realidad enmascara o trata de presentar como si fuera un grupo de filántropos que vienen a ayudar a Cuba a conectar a Internet y apoyar medios independientes, cuando en realidad la traducción que se podría dar a este concepto es el de grupo de tareas o fuerza de tareas, que es una nomenclatura militar que viene desde prácticamente desde la creación del Pentágono y con el que se conocen muchísimos grupos especiales, tanto en Estados Unidos, creados desde el estamento militar y de inteligencia, y que además se ha reproducido en prácticamente todos los países vinculados por lo menos vinculados a los Estados Unidos. No te olvides, por ejemplo, el famoso grupo de tareas de la ESMA, o sea, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, que toma también esta definición, este grupo de tareas del concepto del Pentágono de la Escuela de las Américas, que fue aquel grupo represor que desapareció a más de 5.000 o torturó a más de 5.000 argentinos durante la dictadura. Pero además, en el año 2006, durante la administración de Bush, y siendo secretaria de Estado Condoleezza Rice, crearon también un grupo parecido, que le llamaron también así Grupo de Tareas para la Libertad de la Internet Global, dedicado a monitorear a 3 países fundamentalmente. Después incluyeron un cuarto, Rusia, pero en ese momento era dedicado fundamentalmente a China, Irán y Cuba. Y ahí las traducciones fueron así, grupos de tareas. ¿Por qué son grupos de tareas? Porque es el Departamento de Estado como organizador, el Departamento de Estado es el que tiene a su cargo, por lo menos oficialmente, aquellas acciones hacia el exterior, o sea, fuera de los Estados Unidos, pero tiene una capacidad muy grande para movilizar tanto agencias gubernamentales, fundamentalmente de inteligencia, la academia o grupos no gubernamentales, fundamentalmente empresas. Y en ese momento, bueno, pues crearon este grupo que además surgió igualito que ahora, que fue con muy poca transparencia de qué es exactamente quiénes están integrados. Por ejemplo, si tú lees en el pasado 7 de febrero, cuando se anunció que ya se había constituido oficialmente este grupo, no sabemos cuáles son los nombres. Sabemos algunas organizaciones que están ahí, pero no dijeron quiénes eran. Y pasó exactamente lo mismo en el 2006. Pero ¿qué sabemos de ese grupo que se creó en el 2006 y que después de alguna manera salió de la palestra pública? Sabemos que tenían una capacidad ejecutiva extraordinaria para armar proyectos, algunos descabellados, como por ejemplo el virus Stuxnet para Irán, que fue el famoso virus que penetró toda la infraestructura, básicamente informática, de los sistemas de todos los laboratorios que estaban trabajando en los programas de desarrollo nuclear del gobierno de Irán. Ahí no podían hablar de hacer lo que están diciendo ahora, que es bueno, llevarla a Internet o desarrollar medios independientes, que sabemos que no son independientes en lo absoluto, por una sencilla razón. Para China y para Irán, ellos tienen que pasar por algo que es elemental, que es la gran muralla china y persa del idioma. Por lo tanto, se adaptaron, tuvieron es decir, estos grupos se adaptan un poco a las condiciones históricas y a partir de ahí desarrollan sus proyectos. Y bueno, desarrollaron, de ese grupo sale el zunzuneo famoso contra Cuba, que es también un proyecto donde se involucró la USAID y que además crearon toda una red internacional totalmente ilegal, incluso ilegal dentro del propio Estados Unidos, utilizando terceros países para un proyecto de crear una especie de Twitter para Cuba enfocado en la subversión, que fue muy criticado y además llevó toda una discusión en el propio Congreso de los Estados Unidos, no porque estaban atacando a Cuba, sino porque era brutalmente ineficiente y además no lograron absolutamente nada. Entonces, estamos hablando de eso, son realmente grupos con una estructura y un alcance y que viene de la tradición militar y que utiliza como pasarela el Departamento de Estado, porque quien es el que oficialmente se ocupa de lo que ellos llaman la diplomacia pública, es decir, es de trabajar fuera de frontera, tratando de alinear
los intereses norteamericanos y tratar, por supuesto, de subvertir a aquellos países que no les son cómodos. Lo que cambia ahora es que este grupo está dedicado exclusivamente para Cuba, y si pudiéramos resumirlo en una frase, estamos hablando de un proyecto de radio y TV Martí para Internet dedicado exclusivamente a Cuba para producir las 24 horas del día noticias falsas, o sea, lo que hoy se llama fake news, y adaptado a las condiciones particulares de Cuba. A mi juicio, yo creo que este grupo es un grupo creado a la defensiva. Estados Unidos se ha dado cuenta que Cuba, o sea, después de todo un periodo donde nos criticaban porque Cuba no cedía Internet y porque teníamos supuestamente las tasas más bajas del mundo, de pronto en 2 años ha habido un salto de alguna manera espectacular de la presencia de los cubanos de Internet y de los desarrollos de la infraestructura. Fíjate, el año pasado, según las estadísticas internacionales, de fuentes internacionales, no de Cuba, o sea, no es propaganda oficial, se incorporaron a Facebook 2,7 millones de cubanos, o sea, nuevas cuentas de cubanos en Facebook. Fue el país que más creció en presencia de usuarios en Facebook, creció en un 387% con respecto al año anterior. Estamos hablando de 4,5 millones de líneas móviles en las manos de los cubanos, que sabemos que hay muchos más móviles en las manos de la gente porque los muchachos hoy lo usan de manera natural, a veces hasta para usar Zapia o otras aplicaciones para conectarse. Es decir, se está produciendo lo que ya sabíamos, que con un crecimiento del acceso en un país altamente preparado para el uso de las tecnologías, esto iba a dar un salto importante en muy breve tiempo, haciendo lo que en tecnología se llama salto de rana, es decir, que tú pasas de una tecnología más vieja a la última generación. Eso está pasando en Cuba, están viendo esa realidad y yo creo que lo que están tratando es de buscar la manera de apropiarse e intervenir en esa realidad con fines de subversión, pero también defensivamente. Hay antecedentes de esto. Por ejemplo, yo recuerdo a finales de los años 90, cuando encabezado por Fidel, en medio de la batalla de ideas, se hicieron una serie de desarrollos, o sea, se impulsaron una serie de desarrollos de acceso hacia la infraestructura, las tecnologías de la información y las comunicaciones, con los programas para impulsar los Joven Club de Computación, con la creación de la red Infomet en el año 98, que conectó prácticamente de inmediato a miles de profesionales de la salud, con la creación de la Universidad de Ciencias Informáticas, que fue en América Latina una de las primeras, si no la primera, que concebía todos los planes de producción, desarrollo e investigación de la informática en Cuba en una sola ciudad inteligente. En ese momento, en el año principio de los 2000, que se crea la UCI, había universidades de ese tipo en Estados Unidos, la India, China y algún otro país. Es decir, Cuba empieza a incorporarse a este universo, incluso con un programa diferencial de uso de entrada a la llamada sociedad de la información, muy particular. En ese momento en América Latina no se podía decir que había nada similar. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos? En febrero del 2001 acusa a Cuba como país ciberterrorista. Cuba fue el primer país acusado de ciberterrorismo en la historia de la humanidad. Cuba tiene una propuesta de entrada muy particular, enfocado no en el desarrollo, en el acceso como ocurrió en el resto del planeta. En el planeta la gente primero iba por un proceso de acceso a las tecnologías y después de acceso en profundidad. Nosotros iniciamos esas dos etapas al unísono y explica por qué Cuba es uno de los países que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está en los rankings más altos de habilidades para el uso de la informática.
Entonces, en el 2001, Estados Unidos acusa a Cuba en febrero del 2001, estamos hablando mucho antes del atentado contra las Torres Gemelas. Todavía no estábamos en la etapa esa que vino después de la altísima retórica antiterrorista. Y eso solo se explica por una decisión, o sea, por un temor a lo que podía producir Cuba, con un Estado y con un gobierno detrás que impulsaban estos desarrollos, podía convertirse a la vanguardia de estas posibilidades. Entonces, ahora yo creo que estamos en un momento similar, o sea, hay un temor a que estas capacidades de acceso perfectamente ubiquen a Cuba en un país que tiene además una población altamente preparada para sacarle un gran partido para el desarrollo de estas tecnologías, pues que esto de alguna manera se les vaya de las manos, ¿no? Es muy difícil enseñar a discernir, depende de las culturas. El problema, mira, siempre hay una falsa discusión sobre la brecha digital entendida por la gente que tienen o no tienen en las manos unas tecnologías. La tecnología no es el artefacto, la tecnología es un saber. Una receta de cocina es una tecnología, el alfabeto es una tecnología. Y siempre lo que te da la diferencia para el uso de esas tecnologías es la apropiación cultural que tú tengas y que sepas enfocar ese instrumento, ese artefacto con un sentido pensado en el desarrollo o pensado en los valores o en cultivar la dignidad del ser humano y las posibilidades del ser humano con esos artefactos, que yo creo que es el centro y es el corazón del modelo cubano. Entonces, Fidel lo tenía clarísimo. El tema de la batalla de ideas, él la concibe justamente para que en medio del ruido universal la gente tenga capacidad de discernimiento crítico para entender dónde está la verdad y dónde está la mentira. El gran problema hoy es que muchas de estas plataformas encierran a los seres humanos en burbujas que le impiden ver más allá de las cámaras de eco construidas contra nuestros países. Es impresionante, por ejemplo, la campaña contra Venezuela, entre otras cosas, porque los venezolanos que estaban viviendo allí en el momento de la guarimba, o sea, el periodo este que va de abril a julio en el que se produce la elección constituyente, es decir, los que estaban allá adentro no podían entender por qué esa campaña tan brutal, porque la mayoría de lo que se decía era falso y sin embargo la gente lo aceptaba y lo asimilaba. Y es por las características que tiene estas tecnologías de encerrar a la gente en esos espacios donde solo interactúa con las personas como él, en el que se comunican los mismos intereses y donde los algoritmos refuerzan esa capacidad de aislamiento que instintivamente asume el ser humano, ¿no? Entonces, tiene que haber una voluntad, tiene que haber una voluntad crítica para poder trascender esa historia. Yo creo que va a ser muy difícil, invente lo que invente Estados Unidos para poder cambiar las percepciones y sobre todo el sedimento que hay en la historia de este país, que es un sedimento muy antiimperialista con un gran sentido patriótico. La prueba es, ¿tú sabes qué? La campaña estos que hicieron sobre los famosos ataques acústicos, que Exacto. Ni un solo cubano se lo creyó. Sin embargo, usted vio las cámaras de ecos internacionales y como mucha audiencia norteamericana, mucha gente sí se creyó la historia. Pero aquí es muy difícil que eso penetre, porque nadie se crea el cuento de que puede haber alguien desde el gobierno cubano con una pistola mágica dirigida a determinados oídos y no a otros, y realmente nadie se creyó. Los únicos dañados eran ellos. Claro, yo incluso tengo la teoría de que esto fue una operación para probar cómo funcionaban estas cosas, pero no es menos cierto que hay que traspasar esas cámaras de eco porque también nos aíslan en burbujas, reducen a nuestros países en una serie de estereotipos que después son los que se utilizan para construir los cercos diplomáticos, políticos, mediáticos, internacionales. Lo hemos visto en Venezuela,
lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en otros países. Fíjate, además estamos hablando que para esto se están destinando enormes sumas de dinero. Yo recuerdo hace el año pasado conversando con Tristan Bauer, que fue el jefe de comunicación del gobierno de Cristina Kirchner y ahora está trabajando para la Fundación Patria. Me contaba que en las 2 últimas semanas de la campaña de Mauricio Macri en Argentina se invirtieron solo para las redes sociales $200.000 diarios. O sea, para financiar todas estas campañas, y además a partir también para financiar la compra de datos, porque hoy prácticamente todas estas campañas se articulan a partir del Big Data, de la gran concentración y procesamiento de datos para personalizar esas campañas políticas y ser mucho más efectivos. Entonces estamos hablando de eso, de grandes laboratorios tecnocientíficos que están utilizando toda esa capacidad de cómputo y todas esas posibilidades y el hecho de que cada vez más la población está conviviendo en estas plataformas que no son neutrales y que están varadas la mayoría de las veces, su corazón, su estructura fundamental y las leyes a las que se rigen son norteamericanas, para modelar procesos políticos. Esos son los riesgos. Pero lo más importante yo creo es que Cuba, frente a este tipo de estructura, va a seguir siendo lo que hace siempre, es decir, enfocado en el desarrollo de los seres humanos, tendrá que seguir desarrollando su infraestructura de telecomunicaciones, se tendrá que seguir preparando a la gente para lidiar en esos nuevos escenarios con visiones críticas, tendrá que seguir incorporando el acceso a sus bases sociales, a sus estudiantes, a las personas, a su pueblo en general, y bueno, y tiene también que crear sus expertos que estén trabajando en ver cómo darle forma y bueno, prepararse para esta guerra.